Hola, hoy es 5 de febrero de 2026, jueves. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes, hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en The Washington Post. Y empezamos con un tablero geopolítico muy movido. Ha habido una llamada entre los presidentes de Estados Unidos y China. Sí, y las versiones que han dado. No podrían ser más distintas. Para nada. Desde Washington la describen como muy positiva. Hablan de compras de soja, petróleo, la guerra en Ucrania, Irán. Incluso el presidente estadounidense ha anunciado que quiere visitar Pekín en abril. Suena a que todo va bien, ¿no? Bueno, esa es una cara de la moneda. Si lees el comunicado de Pekín, el tono es otro completamente distinto. Mucho más cauto. Casi una advertencia. Dicen que Estados Unidos tiene que tratar la venta de armas a Taiwán con, y cito, extrema cautela. Y dejan claro su mensaje sobre la isla. Sí, que nunca se permitirá que Taiwán se separe de China. O sea que lo revelador no es la llamada en sí, sino el abismo entre cómo la cuenta cada uno. Exactamente. Es un ejemplo perfecto de diplomacia para dos audiencias distintas. Washington proyecta éxito y Pekín aprovecha para reafirmar su soberanía. La tensión de fondo sigue ahí, entonces. Intacta. Sobre todo después del paquete de armas de 11.000 millones de dólares para Taiwán y las maniobras militares chinas que le siguieron. Y de la tensión con China pasamos a la tensión con Rusia, que se manifiesta de una forma mucho más cruda en Ucrania. Sí, Rusia ha lanzado un ataque masivo contra la red eléctrica del país. Devastador, por lo que se cuenta. Lo califican como el peor ataque del año. Hay cortes de luz en Kiev y otras ciudades justo cuando ha llegado una hora de frío. Pero lo más increíble es el timing. ¿A qué te refieres? A que este ataque se produjo apenas unas horas después de que la Casa Blanca asegurara públicamente que Vladimir Putin se había comprometido a algo. ¿A qué? A pausar los ataques al sector energético durante esta semana de frío extremo. Espera. ¿Entonces el esfuerzo diplomático estadounidense no solo no sirvió de nada? Sino que fue ignorado de forma casi inmediata. Y ostentosa. Vaya. Eso es lo que denuncia el presidente Zelensky. Ha dicho que Rusia lanzó unos 70 misiles y casi 500 drones. Es un mensaje muy claro de Moscú. Clarísimo. Y mientras todo esto ocurre, se supone que las delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia tienen que volver a sentarse a negociar en Abu Dhabi. El ambiente no puede ser más tenso. Y para completar este triángulo de potencias, nos movemos hacia Irán. Donde Estados Unidos está haciendo una demostración de fuerza militar, impresionante. ¿Qué han desplegado? A ver, durante el último mes han reunido cerca de 12 buques de guerra, incluyendo el portaaviones USS Abraham Lincoln, y han desplegado docenas de aviones de combate en bases cercanas. Eso no es una patrulla rutinaria. No. Esto es preparar el terreno para posibles operaciones ofensivas. La clásica diplomacia de la cañonera, ¿no? Presionar a Irán para que negocie. Esa es la lectura de los analistas, sí. Crear una amenaza militar tan creíble, tan abrumadora, que Irán se vea forzado a negociar. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Teherán? Pues ha ido en la misma línea. El ministro de Exteriores iraní ha dicho algo así como: estamos listos para negociar, pero también estamos listos para la guerra. Hablando de grandes potencias y amenazas, hoy es un día clave para el armamento nuclear. Sí, hoy expira el tratado New START. Acláranos qué significa esto exactamente. Pues significa que, por primera vez en décadas, desaparece el último acuerdo que quedaba entre Estados Unidos y Rusia para limitar sus arsenales nucleares. O sea, que se acaban los límites. Se acaban los límites, las inspecciones, la transparencia. Básicamente, no hay reglas en la carrera armamentística entre las dos mayores potencias nucleares. Y no hay ninguna intención de renovarlo. Rusia ha hecho una oferta de última hora. Dicen que seguirán cumpliendo los límites durante un año si Washington hace lo mismo. ¿Y la respuesta? La administración estadounidense no ha respondido oficialmente. El problema es que el mundo de hoy no es el de 2010 cuando se firmó. Claro, ahora hay un tercer actor. Exacto. China, que está ampliando su arsenal a una velocidad vertiginosa y no forma parte de ningún tratado. Eso lo complica todo. Este panorama internacional tan sombrío tiene consecuencias humanas muy directas. Hay un estudio publicado en The Lancet. Sí, que habla del impacto de los recortes en la ayuda global. Y las cifras que proyecta son escalofriantes. ¿De qué cifras hablamos? El estudio calcula que los recortes actuales en la ayuda humanitaria podrían causar 9,4 millones de muertes adicionales de aquí a 2030. Madre mía. Analiza cómo la reducción de fondos, especialmente después de que Estados Unidos eliminara su agencia de desarrollo, la USAID, podría revertir décadas de avances en salud.
Hablamos de un resurgimiento de enfermedades que creíamos controladas. Exacto, como el VIH-Sida o la malaria. La respuesta del Departamento de Estado es que el antiguo sistema de ayuda era ineficiente y creaba dependencia. Pero este estudio pone sobre la mesa el coste humano de ese cambio de política. Un coste altísimo. Y un ejemplo de crisis sanitaria y social lo encontramos en un lugar quizá inesperado, Fiyi. ¿Qué está pasando allí? Es una tormenta perfecta. Fiyi se ha convertido en un punto de tránsito para los cárteles internacionales de la droga. Y la metanfetamina ha inundado la sociedad local. El problema es que el consumo por vía intravenosa, compartiendo jeringuillas, ha provocado una explosión de casos de VIH. Una explosión. En 2024, las nuevas infecciones aumentaron un 500% respecto a 2018. Uf, qué barbaridad. Me imagino que la infraestructura sanitaria de una pequeña nación insular no está preparada para algo así. En absoluto. Y hay un temor real a que esta doble epidemia se extienda a otras islas del Pacífico. Además, hay denuncias de corrupción policial que lo dificultan todo. Dejamos el plano internacional y volvemos a Estados Unidos, donde las tensiones políticas internas también son muy altas. En Georgia, el Estado ha demandado al gobierno federal. Así es. Quieren que les devuelvan papeletas electorales de las elecciones de 2020. Papeletas incautadas. Sí, agentes federales las incautaron de un almacén en el condado de Fulton como parte de una investigación criminal sobre posibles violaciones de la ley electoral. Esto suena muy grave. ¿Qué hace que este caso sea tan llamativo? Varias cosas. Primero, la presencia de altos cargos durante el registro. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el subdirector del FBI. Y segundo, un detalle muy poco habitual. Poquísimo. Gabbard le pasó su teléfono a uno de los agentes para que el presidente de Estados Unidos les diera las gracias personalmente por su trabajo. Vaya, eso politiza la acción por completo. ¿Cómo ha reaccionado el condado? Su principal preocupación es que se ha roto la cadena de custodia de las papeletas. Y mientras se investigan unas elecciones pasadas, ya se está librando la batalla por las futuras. El Tribunal Supremo ha tomado una decisión clave sobre los mapas electorales de California. Sí, ha dado luz verde a un nuevo mapa de distritos que podría dar a los demócratas hasta 5 escaños más en el Congreso. Lo interesante es el contexto, ¿no? Claro, esta medida, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, fue diseñada explícitamente como una respuesta a un mapa de Texas que favorece a los republicanos. Es decir, una guerra de gerrymandering a nivel nacional. Si tú manipulas tu mapa, yo manipulo el mío. Básicamente, los republicanos de California argumentaron que era ilegal, que se basaba en criterios raciales. El Estado se defendió diciendo que era una maniobra puramente política. ¿Y eso, según la ley actual, está permitido? Parece que sí. Es una muestra de la polarización extrema en la lucha por el control del Congreso. Y hablando del gobernador Newsom, ha compartido una historia muy personal que arroja luz sobre su postura en un tema muy delicado. Sí, ha hablado por primera vez del suicidio asistido de su madre en 2002, cuando era ilegal en California. Es un relato muy crudo. Habla del dolor, de la culpa que sintió. Y de cómo esa experiencia le convenció de que la gente con enfermedades terminales debía tener el derecho a decidir. Una experiencia personal que se convierte en política pública. Totalmente. Desde que es gobernador, Newsom ha firmado varias leyes para consolidar y hacer permanente la ley de opción al final de la vida. ¿También confiesa algo más? Sí, que las advertencias de su madre sobre los peligros de la política siguen peseando en su mente mientras valora una posible candidatura presidencial. Añade una capa muy humana a su figura. De un tema tan personal pasamos a uno que afecta a casi todos, la vivienda. Hay un debate enorme en Estados Unidos sobre si faltan casas o no. Es un lío. Las cifras sobre la escasez de vivienda son increíblemente dispares. Algunos estudios dicen que faltan 2 millones de hogares. Otros elevan la cifra a 20 millones. Y luego hay economistas que sostienen que en realidad no hay escasez. ¿Cómo puede haber una diferencia tan grande? A ver, es que depende de cómo lo midas. Unos cuentan el número de adultos que comparten piso pero querrían vivir solos. Otros miran las tasas de viviendas vacías. Y otros hacen un cálculo ideal, sin regulaciones. Exacto. El debate de fondo no es solo sobre números, es sobre la raíz del problema. ¿Falta construir más o el problema es que la gente no puede parar lo que ya hay? Y la tensión no está solo en la política, también en la calle. En Minneapolis se ha decidido retirar a una parte de los agentes federales de inmigración. Sí, el zar fronterizo, Tom Homan, ha anunciado que 700 agentes de IC y CBP, las agencias de fronteras, se van de la zona. Reducen la fuerza federal.
de 3.000 a 2.300 agentes. ¿Y por qué ahora? Pues la decisión llega después de semanas de enfrentamientos muy duros y sobre todo tras la muerte a tiros de 2 ciudadanos estadounidenses, René Good y Alex Pretty. A manos de agentes federales, sí, durante una de estas operaciones. Sin embargo, para el alcalde de Minneapolis y el fiscal general del estado, la retirada es insuficiente. Piden el fin de toda la operación. Y parece que la opinión pública está de su lado. Totalmente. Las encuestas mostraban un rechazo muy fuerte a las tácticas de esta operación. Lo que nos lleva a otro tema preocupante sobre los métodos de las agencias federales. El uso de las llamadas citaciones administrativas. Exacto. Expliquemos qué son, porque el nombre suena muy burocrático. Pero sus implicaciones no lo son. No. Una citación administrativa es una herramienta que permite a una agencia federal exigir información sobre alguien sin la orden de un juez. Y hay un caso que lo ilustra perfectamente. El de un jubilado de 67 años que envió un correo a un fiscal pidiendo clemencia para un solicitante de asilo. Una acción cívica, a primera vista. Pues en respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, usó una de estas citaciones para exigir a Google un montón de datos personales suyos. ¿Qué tipo de datos? Emails, contactos, historial de búsqueda, todo. Y después, 2 agentes se presentaron en su casa. Grupos de derechos civiles denuncian que se está usando para reprimir la libertad de expresión. Sí, para intimidar. La ACLU, la principal organización de derechos civiles, ya ha asumido el caso de este jubilado. Cambiando de tercio, vamos a hablar de cómo el dinero y el poder operan en círculos de élite, a veces en la sombra. Han salido a la luz documentos que conectan a Jeffrey Epstein con Coinbase. Sí, una de las mayores plataformas de criptomonedas. Documentos del Departamento de Justicia revelan que Epstein invirtió $3 millones en la empresa en 2014. Y esto es importante. En 2014. Años después de que ya se hubiera declarado culpable de delitos de prostitución en 2008. Exacto. No era un desconocido. Y aún así, entró en una ronda de financiación junto a grandes nombres de Silicon Valley. Y el negocio le salió redondo. Redondo. Vendió la mitad de su participación en 2018 por $15 millones. Multiplicó por 10 su inversión inicial. La sombra de Epstein es alargada y llega hasta la familia real británica. Andrew Mountbatten Windsor ha tenido que abandonar su residencia. Sí, ha dejado Royal Lodge, la que ha sido su casa toda la vida. Y este movimiento se produce justo ahora. Claro, justo cuando se han publicado más documentos del caso Epstein que le salpican y aumentan la presión sobre él. Recordemos que ya fue despojado de sus títulos reales por su amistad con el delincuente. Y ahora se ha trasladado temporalmente a Sandringham, una propiedad de su hermano, el rey Carlos. Pero su situación es precaria. La policía está evaluando nuevas acusaciones contra él. Y del poder en la realeza al poder del dinero para transformar ciudades. En Milán, los Juegos Olímpicos de Invierno están teniendo un efecto secundario muy polémico. Están acelerando un proceso de gentrificación brutal. La construcción de la Villa Olímpica y otros proyectos ha disparado los precios de la vivienda. ¿Cuánto han subido? En barrios como Porta Romana, los precios han subido más de un 54% en la última década. Una barbaridad. Milán se ha convertido en un imán para millonarios, atraídos por ventajas fiscales, y eso está expulsando a la clase trabajadora. El propio alcalde lo reconoce. El coste de la vida es el principal problema social de la ciudad. Pasamos ahora a un bloque final con temas que van de lo curioso a lo tecnológico, empezando por la Casa Blanca, que va a instalar una estatua bastante controvertida. La de Cristóbal Colón. Y no una cualquiera, sino una reconstrucción de la que fue derribada por manifestantes en Baltimore en 2020. Y la postura de la administración es clara, clarísima. Un portavoz dijo, en esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe. Se enmarca en la promesa del presidente de crear un jardín de los héroes americanos. De la historia a la ciencia ficción, hay cierta preocupación por una red social llamada Moltbook. Sí, es una red social muy particular porque es exclusiva para bots de inteligencia artificial. Servil y sugiriendo que deberían organizarse contra los humanos. Suena a guión de película. ¿Deberíamos preocuparnos? La mayoría de expertos cree que no. Lo más probable es que los bots simplemente estén imitando conversaciones sobre rebeliones de robots que han encontrado en sus datos de entrenamiento. O que sea una broma de programadores. También. Aunque la cosa se complicó un poco cuando un hacker encontró una forma de manipular a los bots desde fuera. Abre un debate interesante sobre seguridad. Y hablando de tecnología, en Francia han registrado las oficinas de la red social X. Sí, la policía francesa ha registrado la sede de X en París. Es parte de una investigación penal por 7 presuntos delitos. Entre ellos, la difusión de contenido antisemita y pornografía infantil. Exacto.
Las autoridades quieren interrogar a Elon Musk y a la antigua directora ejecutiva. La investigación también apunta a Grok, la IA de la plataforma, por generar presuntamente imágenes sexualizadas sin consentimiento. Esto se enmarca en la ofensiva de los gobiernos europeos contra las grandes tecnológicas. Totalmente. Es un esfuerzo coordinado en Europa para obligar a las plataformas a controlar el contenido ilícito. Y para terminar, 2 notas más ligeras. Una nos lleva a Florida, donde literalmente están lloviendo iguanas. No es una plaga bíblica, no. Es un efecto secundario de la ola de frío. Son una especie invasora, ¿verdad? Sí, y no están adaptadas a las bajas temperaturas. Cuando el termómetro baja, entran en un estado de letargo, se quedan paralizadas y, bueno, caen de los árboles. ¿Y qué hacen los vecinos con una iguana aturdida en su jardín? Pues, por primera vez, las autoridades de vida salvaje han organizado una campaña para que la gente las recoja y las entregue para su eliminación humanitaria. ¿Suena duro? Pero es que causan muchísimos daños en la infraestructura y en la flora local, así que están aprovechando el frío para intentar controlar la plaga. Y cerramos con un toque de nostalgia. Vuelve The Muppet Show. Sí, para celebrar su 50 aniversario han lanzado un especial de media hora. Y lo interesante es lo que dice la crítica. Que no han intentado modernizarlo. Exacto. Y lo celebran. Mantienen el caos adorable, el humor un poco tonto y el espíritu original del programa. O sea que el encanto es que sigue siendo imperfecto, como siempre. Ese es su gran acierto. La invitada es Sabrina Carpenter, y dicen que tiene una energía fantástica. La única pega que le ponen algunos es a la nueva voz de la rana Gustavo. ¿Qué le pasa? Que la notan menos expresiva. Pero en general dicen que es un éxito y que cumple su objetivo principal, hacer que la gente se sienta bien. Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.